La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. Pocas veces en el sistema político una persona reúne los avales y consideraciones que se volcaron en el Senado el pasado miércoles, cuando el Pleno votó la venia para que Daniel Radillo sea el nuevo presidente del INISA. Y además creo que sin duda es una contribución muy importante que le va a hacer muy bien al instituto, a la temática de las infancias y las adolescencias que tienen conflictos a nivel penal. Aptitud, idoneidad, competencia, pero destacar que es una persona, nos consta, de diálogo, una persona de coloquio y una persona ponderada. Decisión valorada desde el punto de vista político, desde el punto de vista profesional y también, y por eso lo quisimos decir, desde el punto de vista institucional. Radillo, dirigente del Partido Independiente, asumirá esta responsabilidad como vicepresidente o director del INISA, luego de que fuera convocado directamente por el presidente de la República. El INISA, en el que desembarca Radillo, tiene bajo su órbita o cuidado a 800 chicos en varios centros. Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos daba cuenta que de un total de 259 adolescentes y o jóvenes cumpliendo medidas socioeducativas privativas de la libertad en sus establecimientos, este dato es de 2023, el 38,2%, o sea 99 jóvenes, eran mayores de 18 años. ¿Con qué objetivos asume Radillo la vicepresidencia del INISA? Lo conversamos con él en nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. Radillo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Radillo, ¿cómo se dio la convocatoria a esta posición, teniendo en cuenta lo que había pasado previamente en la dirección del INISA, esas desavenencias entre el señor Acosta y el señor Saavedra, y su convocatoria, su llegada al instituto por convocatoria directa de la presidencia de la República? Yo, el señor Acosta, no tengo el gusto de conocerlo, seguramente en algún momento se dará, pero no lo conozco. Con Saavedra, sí, con Saavedra teníamos conocimiento personal. Yo no me acuerdo cuánto hace que lo conozco, seguramente que nos debemos haber cruzado cuando en la época que yo era legislador ya alguna vez, pero en los últimos años habíamos intercambiado bastante, conversábamos de vez en cuando. Yo tenía particular afinidad por su forma de entender, él tenía una larga experiencia en cuestiones de privación de libertad, ¿no? Uh-huh. Y teníamos mucha sintonía. Cuando empezó este periodo de gobierno, él había hablado conmigo para que yo trabajara en la asesoría de la presidencia de INISA. Y eso fue antes de que tuviéramos noticias de las desavenencias entre el presidente y el vicepresidente, que después, cuando se produjeron, llevaron a todos esos desencuentros que hubo y ahí en algunas de las conversaciones entre Saavedra y el presidente de la República surgió mi nombre. Uh-huh. Y bueno, y ahí se conversó con el Partido Independiente, con Pablo Mieres en principio, y el partido lo consideró y tuvo el respaldo unánime del partido para asumir esto, ¿no? ¿Y a usted, a título personal, le gustó de entrada la convocatoria? ¿La tuvo que masticar teniendo en cuenta cuál era el destino? ¿Cómo lo sintió? Yo supongo que porque estoy grande, siempre todo lo tengo que masticar ahora. No hay nada que yo salga apurado a decir que sí. No me pasa eso más, ni que no. Uh-huh. Yo qué sé, yo capaz que cuando yo era pibe, viste que todos tenemos un superhéroe que... Uh-huh. Mi superhéroe favorito era Flash, porque es lo contrario de lo que soy yo, ¿no? Yo no soy rápido. Uh-huh. Yo soy una persona que me caracterizo más bien por ser lenta y entonces... Uh-huh. En algunas entrevistas en estos días usted ha mencionado que, como dijo recién, que conocía a Saavedra, que había estado conversando con él. ¿Hasta algún momento alguien le manifestó la idea de que vos fuera a trabajar como asesor de él en el INISA? Ese vínculo, esa cercanía con Saavedra, para la gestión, para lo que viene ahora, digamos, ¿es buena, es mala, es útil, no sirve? Me parece que es buena. A priori, a mí me entusiasma trabajar con una persona con la que comparto sus puntos de vista.
Pero a esto agrego que además en estos días he estado conversando también con Ángel Facchinetti, que es el tercer miembro del directorio, y la verdad es que me quedé muy gratamente sorprendido. Yo a él no lo conocía tanto, lo había visto alguna vez nada más, pero no habíamos hablado. Y me quedé muy gratamente sorprendido. Y me parece que sobre todo en una cuestión de actitud, él está con un ánimo cooperativo muy grande. Entonces, ojalá podamos, desde INISA, mandar una señal al sistema político uruguayo de que podemos trabajar juntos y que podemos ir para adelante, ¿no? Le hacía esta pregunta, que parece muy tonta en la formulación, Radillo, porque el 24 de junio de este año ocurrió una desavenencia muy particular cuando se iban a tomar las autoridades de posesión en el acto oficial, digamos, que finalmente se suspendió. Ahí el señor Saavedra había manifestado su intención de renunciar a la presidencia del INISA por desavenencias con el señor Acosta. Una entrevista de un par de días antes de ese 24 de junio con Emiliano Cotelo en Perspectiva, Saavedra, lo busqué ayer, Saavedra decía, lo único que no podía pasar era que hubiese desavenencias en la dirección porque eso permea hacia abajo, digamos. Y finalmente terminó ocurriendo, digamos. Se ve que algo ya sentía el propio Saavedra. Por eso le hacía esa pregunta. ¿Cuán importante es que en la gestión, en la dirección del instituto, haya cierta cohesión para que el mensaje derrame de hacia abajo y en el sentido de vamos en tal dirección, ¿no? Hay algunos consensos básicos que tienen que haber, sin perjuicio que pues en la marcha uno pueda tener distintos puntos de vista sobre cuestiones, pero hay algunos consensos básicos que tiene que haber. Y yo me parece que hay clima para eso, que hay margen para eso. ¿Qué quiero decir? A veces hay demandas, cuestiones con fundamentos diversos que van a llegar al directorio y uno tiene que tener acuerdo en cuáles son las cosas que va a priorizar, cuáles son las cosas a las que se va a prestar mayor atención, mayor jerarquía. Yo, por ejemplo, que vengo de la Secretaría de Drogas, siempre para mí fue como una prioridad el jerarquizar los saberes técnicos. El llevar adelante prácticas que estén basadas en la evidencia, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque con el tema de drogas hay mucha presión de toda la gente que habla desde la intuición o desde el prejuicio. Y entonces uno tenía que estar muy fuerte para resistir esas presiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que algo de eso puede pasar acá también. Entonces yo me parece que tener esos consensos básicos es muy importante. Otra cosa central antes de pasar al lugar donde usted asume, tiene que ver con el hecho de que usted no asume el nombre del Partido Independiente. El nombre asume a título personal por un pedido de la Presidencia de la República. Se lo pregunto y lo planteo porque en el inicio se va a dar las circunstancias de que habrá 2 integrantes de partidos que no son del oficialismo en su dirección. O sea, en los hechos la mayoría no va a estar a nombre del gobierno. ¿Eso cómo lo encara? Primero, es verdad que yo no asumo el nombre del partido, pero no menos verdad es que el partido lo consideró, el planteo, y estuvo unánimemente de acuerdo en ir para adelante con esto, ¿no? Eso primera cosa. Segunda cosa es que el hecho de que el gobierno haga este gesto de renunciar a la mayoría del partido de gobierno, para mí es más compromiso. Y me parece que para mí además es una obligación de responder con generosidad a ese planteo, ¿no? Y bueno, esa es la premisa para mí. Tengo que pensar no en intereses menores, ¿no? O sea, si hay diferencia, pueden las mismas quedar perfectamente expuestas y que no se va a relegar eso porque usted no asuma esta posición en nombre de su partido. Yo no renuncié a mi partido, ¿no? Renuncio a la conducción porque es incompatible la actividad político-partidaria con esta responsabilidad, pero yo me siento plenamente identificado con el partido y no voy a hacer agachadas en esto, ¿no? Estas cosas yo soy. Pero insisto, para mí es un compromiso y tengo que responder con altura a un gesto generoso del gobierno, ¿no? ¿Qué sabe del INISA? ¿A qué INISA desembarca usted? Me parece que el INISA, yo lo he estado pensando en estos días, me parece que es una oportunidad, pero para los pibes, para los muchachos, pero sobre todo es una oportunidad para la comunidad, para la sociedad. Para no
yo he dicho, no para que los pibes pasen por el INISA, sino para que el INISA pase por ellos. Y tratar de incidir y de por lo menos tratar de amortiguar, ojalá corregir algunas de las vulnerabilidades a las que muchos de estos pibes han estado expuestos a lo largo de su vida, ¿no? Uh-huh. Y tratar de cooperar para la construcción de trayectorias de vida resilientes. Pero en la institución, cantidad de funcionarios, presupuesto, centros, cantidad de chiquilines abordados, ¿qué visión tiene con respecto a esos datos? También me parece que, sin perjuicio de que yo creo que habrá que fortalecer algunas áreas, habrá que pensar más, premiar con más trabajo y con más esfuerzo aquellos lugares donde las cosas se hacen bien, que eso en general uno hace lo contrario, ¿no? Donde anda mal, ahí va y premia, ¿no? Y yo creo que hay que premiar los proyectos que funcionan, pero lo que decía recién de una oportunidad es una oportunidad que no tiene, por ejemplo, el sistema carcelario de adultos, y esto vinculado a lo que decía recién. La cifra de personas privadas de libertad en el INISA, que andan en el entorno de 350, es una cifra, digamos, manejable para elaborar proyectos personales individualizados, para el seguimiento personal individualizado de cada uno de los muchachos. Entonces tenemos dos ventajas. Por un lado, es que la cantidad de gente privada de libertad es una cifra manejable, y la segunda es la etapa de la vida. Si bien puede haber muchachos de estos que ya hayan tenido contacto con organizaciones criminales, eventualmente y todo eso, también es verdad que está en una etapa en la que uno puede aprovechar para tratar de colaborar en cómo se modela su temperamento y de alguna manera a partir de ahí de cómo se construye su destino, ¿no? En esa entrevista que yo citaba de Saavedra el 18 de julio, En Perspectiva, él dijo: el INISA tiene más de 400 gurises en medidas alternativas y menos de 300 en privación de libertad. Usted corrige ahora cifra de 350. Un poquito más de 300. ¿Sí? Si no podemos con 800, entonces cerremos el país. ¿Comparte ese lineamiento? Es si una institución del Uruguay que atiende, que aborda la situación de 800, 850, 900 chiquilines, no puede darles una solución, ¿nos transformamos en inviables? No cerremos el país en ningún caso, pero sí, comparto mucho de eso. Mirá, en el sistema de privación de libertad de adultos, nosotros inventamos una máquina en la que los uruguayos invierten dinero que se transformó en un ámbito privilegiado de reclutamiento para el crimen organizado. En Uruguay y en América, no sé en el resto del mundo, pero en Uruguay y en América. Las grandes organizaciones criminales del continente fueron creadas gracias a las cárceles, ¿no? Se crean en la cárcel, se delinque en la cárcel, se delinque desde la cárcel, se dirigen las organizaciones criminales desde la cárcel. Y para eso los ciudadanos pagamos. Es una máquina al revés, ¿no? Pagamos para fortalecer el crimen organizado. Y en las condiciones actuales de reclusión y de hacinamiento, no hay posibilidades si seguimos con la lógica de inflación penal, lo único que hacemos es estamos hipertrofiando una máquina al servicio del crimen organizado. Bueno, me parece que eso en la privación de libertad de las personas menores de 18 años no se cumple, y tenemos que cuidar que no se cumpla, ¿no? ¿Por qué hoy no se cumple? Porque hoy el sistema no se transforma en lo mismo que transforma en el sistema de mayores. Tiene muchas ventajas. La primera es que es un número manejable. La segunda es que hay muchos hogares pequeños, no grandes cárceles como tiene el sistema carcelario de adultos. Eso me parece que favorece. Y lo tercero es que, más allá de algunos cuestionamientos o cosas que andan en la prensa que yo todavía no he podido constatar, lo que sí he podido constatar con las visitas a algunos de los centros es que hay muchos funcionarios, como en todo lado debe haber malos funcionarios también, pero muchos con la camiseta puesta, con ganas de hacer las cosas bien, comprometidos con proyectos y con sensibilidad, y en algunos casos con muy buen nivel de capacitación. Uh-huh. Rodrigo, con respecto a esto, las medidas, las diferencias entre una cosa y la otra, ¿cuáles son las medidas alternativas que controla, dirige y aplica el INISA, y cuál es el sistema de régimen de privación completa de la libertad? Sí, ahí tengo que interiorizarme más, ¿no? Porque hay algunas medidas
Hay algunas instituciones de estas de medidas no privativas de libertad que se gestionan directamente y otras a través de convenios, y no estoy... Algo parecido a lo que ocurre con el INAU, digamos. Supongamos, pero no estoy interiorizado todavía. De hecho, no asumí todavía, ¿no? Entonces no, claro. Se votó la veña, pero no asumió. Con respecto a la privación de libertad completa, digamos, pareciera, y acá tengo que usar ese término, que una de las diferencias centrales entre el señor Acosta y el señor Saavedra era la forma en la que se aplicaba la privación completa de la libertad, con mayor tiempo de esparcimiento o de capacitaciones, o mayor tiempo de encierro, o tal vez situaciones más intensas, digamos. ¿Usted qué se imagina como modelo que piensa acometer con el señor Facchinetti y con el señor Saavedra como un modelo útil para la privación de libertad? Yo te decía recién, es una oportunidad. La oportunidad se lleva al mínimo si vos la apuestas al encierro. Si vos lo que procurás es tener a la gente encerrada porque de esa manera los incapacitás para el delito, te perdiste esa oportunidad. Lo que vos tenés que tratar es de generar nuevas formas de relacionamiento sanas entre personas, ¿no? Y para eso hay que también alejarse lo más posible de un modelo carcelario y pensar en cómo hacemos para que esas cabezas evolucionen favorablemente. Yo qué sé, hay cosas que son, mira, meramente simbólicas, que yo vi ahora, por ejemplo, con Doña Berro, que hay unos muchachos que están en un hogar y que van a estudiar, porque es obligatorio que estudien, ¿no? Uh-huh. Y esto está muy bien. Ahora salen del hogar para ir a estudiar a 100 metros y salen engrillados, con esposas, y eso, ¿viste? A mí me parece que eso simbólica. Dentro del mismo predio, claro. Dentro del mismo. A mí me parece que son cosas de las que hay que modificar. Hay que preparar a la gente para otra cosa. Hay que preparar a la gente para que tenga una forma de relacionarse distinta. Y entonces entrar a cambiar el modelo ese, ¿no? Uh-huh. Si uno lo único que quiere es sacarse las ganas de vengarse del muchacho porque cometió un delito, porque es un delincuente, y la objetiva y de historia, bárbaro, te sacás las ganas. Ahora, no cumplís con tu rol, que es ver si lo que dice el artículo 26 de la Constitución de la República, ¿no? Uh-huh. Ver si podemos rehabilitar, ¿no? Claro. ¿Cómo está Colonia Berro? Mucho menos mal de lo que yo me imaginaba, mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Porque durante muchos años el discurso era hay que cerrar Colonia Berro, sí, Colonia Berro está en pésimas condiciones. Yo lo vi, de hecho hice un informe para televisión en ¿Cuándo tú lo viste? Previo al 2000 probablemente. No, yo me sorprendí, o sea, yo esperaba... O en el 2000 por lo pronto. Además yo conozco un poco las cárceles de adultos. Yo mientras fui legislador integré la Comisión de Seguimiento Carcelario y fui algunas veces al CONCAR, a la cárcel de Canelones, fui a lugares que me aterraron. Pero ahora fui capaz que con ese prejuicio y me encontré con otra cosa. Hay algunos de los hogares que son más tipo cárceles, más parecidos, donde están muchachos más peligrosos y eso, y hay otros en donde no. Lo que en cada lugar hay la oportunidad de hacer un seguimiento cuerpo a cuerpo, ¿no? Claro. Hombre a hombre, y tratar de que no se pase el tiempo, sino que el tiempo se aproveche. Uh-huh. Para eso que te decía recién, para ayudar a reconstruir, ¿no? Varias preguntas. Una es, hay un observatorio que está en la página web del INISA, que lamentablemente no está del todo actualizado. Al año 2024, la cantidad de atendidos con medidas privativas de libertad por infracción manifestaba que la mayor cantidad de jóvenes involucrados al sistema del INISA por delito eran estupefacientes, suministro, tenencia o tráfico, y el segundo era rapiña, que son 215 versus 204. Con respecto al tema de los delitos y la forma de abordar al joven, también en eso van a detenerse y analizarlo, digamos, porque una cosa es cuando el joven ya probablemente entró al mundo del narco, digamos, y otra cosa es una rapiña ocasional por una circunstancia determinada, digamos. ¿Son formas de atenderlo y formas de verlo diferentes? Yo te confieso que no tengo claro eso. En el mundo adulto, en general, la gente que está por rapiña son particularmente peligrosos. Más que muchas veces los que están vinculados al tema drogas. Muchas veces.
Ahora, eso no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que lo que no funciona es la raviolera. Lo que no funciona es el trato igual para todos. Yo lo que creo es que hay que tener un proyecto individualizado. Y como hay, insisto, yo qué sé, uno de los hogares, los hogares de la Colonia Berro tienen un promedio de, no sé, 30, 40 gurises menos, cada uno. Bueno, hay posibilidad de hacer un seguimiento hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, y ver en cada caso. Y pensar en un proyecto para cada muchacho, para la cabeza de cada muchacho. Esos números manejables, eso es una oportunidad mágica que en la cárcel de adultos ni se te pasa por la cabeza. O sea, acá tenés esa posibilidad. Bueno, ahondemos en eso. Yo creo que, y sin perjuicio de que debe haber gente muy peligrosa, ¿no? Sicarios, ¿no? Bueno, por eso que es que tenemos que pensar en proyectos individualizados, porque al lado está el otro que no lo es, ¿no? Claro. Entonces me parece que... y problemas que vienen de afuera, que a veces no son de ellos. Yo tengo cuentos de muchachos que andaban bien, que se relacionaban bien, pero que vienen a visitarlo a los parientes y le llenan la cabeza. Aquel fue el que hizo tal cosa y a partir de ahí se genera un problema adentro, ¿no? Esas cosas hay que tratar de trabajarlas con la experticia además de los técnicos, que eso es lo que a mí me obsesiona siempre, que es respetar a los que estudian, a los que saben, ¿no? ¿Se ha logrado eliminar la violencia hacia esos jóvenes como método para controlarlos, para apaciguarlos? Se lo pregunto porque hace unos 9 años, 10 años tal vez, circuló un video donde algunos cuidadores del INAU en particular golpeaban ferozmente a algunos jóvenes que habían realizado una especie de motín para hacer valer sus reclamos, digamos. Sí. En esa movida, en el video se advertía la presencia, entre otros, de dirigentes de primer nivel del sindicato que después fueron procesados y que después el procesamiento se les levantó, digamos. ¿El modo violento de atender esas realidades sigue presente o eso ha ido cambiando? Hay algunas denuncias ahora y algunas cosas. Yo creo que toda vez que esas cosas se denuncian hay que investigarlas y eventualmente en función de los resultados hay que actuar. No es aceptable. Entonces yo no sé si se ha erradicado, ojalá que sí, no lo he constatado. Y insisto, las denuncias hay que estudiarlas, hay que tomar las determinaciones que haya que tomar, si se constata que eso es así. Uh-huh. El informe que tengo aquí en poder desde el 22 de septiembre del 2023 de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ahí va, ese tipo de cosas. Hace algunas consideraciones con respecto al tema de las edades de los jóvenes, ¿no? Porque en el INISA, que es una excepción del INAU, digamos, y es un instituto relativamente joven, están los jóvenes que cometen delitos desde los 12 en adelante. Pero ¿qué pasa cuando son adultos, cuando cumplen la mayoría de edad? El informe aquí señala algunas consideraciones con respecto a eso y algunas atenciones particulares que hay que atender y tener en cuenta cuando el joven pasa a la mayoría de edad. ¿Qué pasa con respecto a eso? Yo tengo ahí una ambigüedad, que es que es verdad que es un problema que los jóvenes, por ejemplo, si vos delinquís cuando tenés 17 años y tenés que estar 5 años preso, vas a estar, o 10, vas a estar con 20 y pico, 20 y tantos en ISA. Eso, pues bueno, pero eso va a dificultar con los otros muchachos más chicos. ¿Sí? Es verdad. La otra cosa, contrario senso de esto, es que al mismo tiempo, si vos ese joven lo mandás a la cárcel de adultos, lo perdés, ¿no? O sea, todo el trabajo que hiciste antes eventualmente... Entonces me parece que, insisto, tengo una ambigüedad con eso que no lo tengo resuelto. En todo caso, lo que hay que hacer es lo que marquen las normas, ¿no? Uno no puede andar opinando respecto a eso. Si las normas dicen que tiene que estar ahí, tiene que estar ahí eso. Pero para usted, como visión institucional, digamos, sería más útil que ese joven permanezca en el INISA y que no sea enviado a centros de adultos, o por lo menos que haya, en el mejor de los casos, un tramo intermedio. Sí, es una opinión que no tiene ninguna jerarquía, porque en realidad hay que hacer lo que diga la justicia y la norma jurídica. En todo caso, lo que sí hay que tratar de hacer es de que esta ventaja que tiene INISA, de que tiene un número manejable, no la perdamos. O sea, no metamos tampoco a todos en el INISA, ¿no? O mejor dicho, no incrementemos la cantidad de gente privada de libertad.
ese es un camino sin retorno, o es con retorno por suerte, porque la sociedad contemporánea ha transitado el camino de la inflación penal, que es un camino equivocado, que es parte del problema, que si un día las personas del mundo, y en particularmente del Uruguay, pasan rayas, suman y restan, dicen, ¿cómo nos ha ido con esto de aumentar las penas, de meter más gente más en la cárcel, de más años de cárcel? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cómo nos fue? ¿Disminuimos mucho el delito? Y cuando vas a ver los numeritos te diste cuenta que cuando lograste todo eso, más presos, más años de cárcel, lo que lograste fue aumentar el delito. ¿Alguna vez alguien tiene que revisar y decir, che, ¿no tendremos que hacer otra cosa? Bueno, me parece que... Quiero preguntarle por eso, pero quiero terminar por este tema de los mayores. El análisis del informe del instituto dice: la normativa internacional plantea que la ejecución de medidas socioeducativas privativas de libertad debe respetar tanto el principio de separación de adolescentes y adultos, salvo que esto sea contrario al interés superior de los primeros, como la ampliación del régimen especial de ejecución a los jóvenes que cumplieron 18 años y se encuentran cumpliendo una medida como consecuencia de una infracción a la ley penal. Esto significa, dice el informe, que la separación de adolescentes de jóvenes mayores de 18 años solamente puede estar fundada en el interés superior de los primeros y nunca en el agravamiento per se de las condiciones de encierro y ejecutabilidad de las medidas de los jóvenes por el mero hecho de cumplir 18 años. O sea, va en línea con lo que usted plantea, que es, al cumplir 18 años, no se agraven las penas de hecho, que sería moverlo de Niñiza y llevarlo a Concar, Penal de Libertad, Punta de Rieles o cualquier otro centro penal. Totalmente, yo creo eso también. Yo creo eso. No había leído eso que tú estás leyendo, pero estoy de acuerdo. Otro asunto para cerrar con respecto a esto. El INISA hoy logra respetar correctamente la intimidad y las necesidades de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes privadas de libertad. Le pregunto esto porque hace un tiempo entrevistamos aquí a la ex senadora ahora Silvia Nana y planteaba este tema como un tema central, digamos, el tema de las higienes, el tema de la intimidad y demás. No fui a visitar, hay mujeres privadas de libertad, jóvenes privadas de libertad en uno solo de los centros, y tengo entendido que son muy poquitas, pero no lo visité todavía, no sé. No sé ni siquiera las condiciones en las que están. Bien, ahora sí, acercándonos al final del reportaje, usted insistió varias veces en el tema de la inflación penal. El asunto es que en la teoría casi todos los partidos políticos han manifestado estar en contra de la inflación penal, pero cuando llegan a gobernar todos, sin excepciones, han ido por el camino de aplicar penas y penas más duras. De hecho, el viernes hubo una reunión en Torre Ejecutiva en el marco de las conversaciones sobre seguridad y allí el Partido Nacional planteó aumento de penas en ciertos casos, digamos. Entonces, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica y por qué se cambia el relato cuando se llega a posiciones de poder o determinantes, cuando en un caso se dice que no, en otro caso después se dice que sí? Todos, sin excepciones, tú dijiste muy bien, todos tienen algún callo mental en el que quieren más pena, más cárcel, más palo, más mano dura. Desde el abigeato hasta la violencia de género, pasando por la rapiña y por cualquier otra cosa que se te ocurra, a todos les parece que la solución es más cárcel, más privación de libertad, más, porque hay que mandar una señal clara, ¿no? Ese discurso es una papa. Miremos los resultados. Pasemos rayas, sumemos y restemos y démonos cuenta de cuáles son los resultados. Los resultados no están buenos. Los resultados están complicados. Entonces yo creo que más o menos en la teoría todos sostienen esto, porque cada vez más se empieza a instalar el discurso de estos no son recuperables, ¿no? Cada vez más se empieza a instalar ese recurso y ese discurso. Y yo no estoy de acuerdo en ese discurso, entre otras cosas porque para hacer ese discurso antes tenemos que hacer el intento de recuperarlo. Y con cárceles con 16, 17 mil personas no podemos hacer ningún intento. Y la política de construcción de cárceles nuevas para combatir el hacinamiento es tan necesaria como ineficaz. ¿Por qué? Primero porque hay que construir, porque si no se puede vivir las condiciones actuales, pero al mismo tiempo no funciona, porque lo único que hacemos es hipertrofiar la máquina de encarcelar. Hacemos crecer la máquina de encarcelar. O sea que la solución definitiva a esto pasa por no tener gente presa cuando es posible no tenerla presa, por delitos menores, pensar en alternativas y que las medidas alternativas no sean nada, sea algo,
que juegue algún rol en la cabeza y en el corazón de la gente para que la gente sea mejor. Pero insisto, todos los gobiernos, el que usted integró hasta el 28 de febrero, se ufanan de poner más gente en la cárcel. Y que eso es una reacción positiva a las medidas de seguridad y que eso le tendría que trasladar a la gente más seguridad. Creo que esto requiere de un acuerdo político que no hay condiciones hoy. Y que, ¿por qué? Porque la lógica del populismo punitivo rinde electoralmente. Cuando llega la hora de las elecciones, todo el mundo quiere, en mayor o menor grado, en el fondo lo que decía algunos dirigentes políticos, que se acabó el recreo, bueno, todos con mayor o menor grado, todos insisten en eso, ¿no? Unos más duros, otros con la cara más seria, otros, pero todos están en esa lógica, ¿no? Depende para qué delito, insisto, ¿no? Cada uno tiene su callo mental en el que hace. Bueno, alguna vez se tendrán que poner de acuerdo y decir, vos vamos a no jugar con esto, porque los dirigentes políticos, además de ser representantes, tenemos que jugar algún rol de liderazgo y de pedagógico con respecto a la ciudadanía y hacerle ver los números a la gente y hacerle ver, mirá, todo lo que hicimos, todo esto que hicimos, a los únicos que favoreces al crimen organizado, que tienen en las cárceles, insisto, un lugar privilegiado de reclutamiento y de capacitación de los delincuentes. Porque además no es un problema solo de stock de presos, no es solamente que hay 16.000 presos, es un problema de flujo, es que los presos salen, entran y salen, porque además si vos inventaste una máquina que se supone que es para prevención del delito y cuando salen tenés un 70% de reincidencia, algo estamos haciendo mal, ¿no? Uh-huh. Sí. Una última pregunta para cerrar la nota, Radio. El domingo en el diario El País, los colegas Aníbal Falco y Agustín Magallanes le hicieron una entrevista y le hicieron una pregunta que es interesante para poder cerrar el reportaje. ¿Qué es rehabilitar? ¿Cómo valora usted a un joven que pasa por el INISA o el INISA pasa por él y que al final del proceso se encuentra rehabilitado? ¿Qué es eso? Sí. A ver, yo no me acuerdo cómo contesté, pero lo que sí siempre digo es la palabra rehabilitar a veces no es la más adecuada, porque a veces en algunos casos hay que habilitar. Eso fue exactamente lo que respondió, así que en ese caso el archivo lo favorece. Está bueno, porque hay muchos pibes que nunca estuvieron habilitados. La gente que va presa en este país, incluyendo los menores, no es una cuestión random, no es una cuestión azarosa de que, bueno, de tal barrio le toca uno de cada 10 y entonces en todos lados se sigue igual. No, sabés que hay determinadas comunidades que son particularmente afectadas. La otra vuelta alguien nos mostraba unas diapositivas del lugar donde está el letrero ese ahí en Positos que dice Montevideo, y de un asentamiento, y nos decía, adivinen dónde circula más droga y donde el narcotráfico obtiene mayores ganancias. Ahora adivinen de dónde salen los presos. Esto es raro, ¿no? Porque eran distintos, en las distintas fotos eran. Me parece que tenemos un sistema que es injusto en eso. Punto 1. Punto 2. ¿Por qué? Bueno, en algunos lugares la gente tiene dificultades. Yo no digo que estar sometido a vulnerabilidad te transforme en un delincuente. Eso no es así. No necesariamente es así. Sí es verdad que tenés más chances de vinculaciones con organizaciones criminales, de que te recluten, y además menos capital para resistir. Trabajemos en esas cosas. Yo hace rato que no soy revolucionario. Yo me conformo con valorar los logros parciales. Y si nosotros ayudamos a que una persona salga más fuerte, más resiliente, para que si nosotros colaboramos para que una persona entienda cuáles son los límites, ya ni digo que no los transgreda, que entienda cuáles son los límites. Y si nosotros colaboramos a que haya una persona que al final del proceso sea más productiva en términos de cuestiones materiales y productiva en términos de afecto, bueno, eso es un logro, me parece. El oyente del 097 escribe: si no se eliminan los asentamientos de donde salen los infantos juveniles, no hay solución para los delitos. Si bien puede ser una mirada parcial la del oyente,
Tal vez lo que pone aquí sobre la mesa es que la solución para que no haya más delincuencia en los jóvenes no solamente va a venir de una buena gestión que realice el INISA cuando ya los tomó y cuando ya fueron penados por la ley, sino que pasa antes, digamos. Esa es una mirada que también va a estar en esta gestión. Sí, pero eso no depende de INISA. Yo estoy de acuerdo en lo que dice, no que se eliminen. Lo que yo sí digo, viste, hay una cuestión que tiene que ver con los entornos. Una de las cosas que yo lo estudiábamos mucho esto en drogas, viste, que cuando hablábamos de cómo se hace para prevenir, en general siempre el énfasis estaba puesto en fortalecer las habilidades para la vida de las personas, fortalecer las habilidades socioemocionales. Bueno, eso es verdad, pero no menos verdad es que lo otro que hay que hacer es tener un entornos saludables, entornos que hagan que las personas sean menos proclives. Uh-huh. Y un entorno no saludable por excelencia es la exclusión social. Porque al final del camino el objetivo siempre es una sociedad de inclusión. Siempre ese es el objetivo. Y cuando hay gente que está al margen, bueno, esa gente tiene más chance de terminar cayendo, ¿no? ¿Cuándo asume? Hay una cuestión ahí que no entiendo yo bien, que es burocrática, tengo que firmar. Ahora que ya está la veña aprobada, es una gestión que formal, pero digamos. De hecho estoy empezando a venir y a visitar cosas y a tratar de familiarizarme para ir ganando tiempo, ¿no? De hecho, como dice venir es porque la dirección del INAU queda acá a la vuelta. Sí, claro. Daniel Radío, designado vicepresidente del INISA, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a vos, muy amable. Un saludo para la audiencia que la sé muy calificada.